Mi hermana le cantó a todas sus muñecas, pero solo una de ellas le cantó. Escucho el canto de la niña maldita. Mi hermana pequeña Sara cuidó bien de todas sus muñecas, pero no le cantó a ninguna de la forma en que lo hizo con esta. Le dio a cada una de sus muñecas un nombre y lo que se podría llamar un tema musical, solo una pequeña cancioncilla tonta sobre lo bonitas que eran y cómo serían las mejores amigas para siempre, con su cabello de seda, ojos de oro, corazón de rosa. Ese tipo de cosas. Después de todo, tenía 5 años. Pero esta muñeca suya, una muñeca vieja a la que llamó Amandine, tenía una canción diferente, muy diferente. Y le tomó un tiempo pensarlo, o debería decir que le llevó un tiempo aprenderlo. Comenzó como un zumbido, y luego un montón de lalalas, antes de que ella comenzara a murmurar sílabas que casi formaban un idioma pero que seguían siendo ininteligibles para todos los que la escuchaban. Pero la melodía era siempre la misma cada vez, un ancla para la caótica aleatoriedad de las palabras. Sonaba como una canción popular o una canción infantil, tenía una estrofa y un estribillo distinguibles, una melodía y una estructura recursivas, pero sin significado. Aún no. Todos en la casa conocían esa melodía al final de la primera semana de su primera comprensión. Se lo cantaba sin cesar cuando pensaba que estaba sola, en su habitación, en el jardín, distraída con sus libros de colorear o esperando a que hirviera un huevo en la cocina. Luego comenzó a agregar palabras, pero ninguno de nosotros las entendió como palabras. Pensamos que eran muchas más sílabas sin sentido, lo cual era extraño ya, que ella no tenía propensión a ese tipo de cosas. Había aprendido a hablar a los 2 años y no había dicho nada absurdo desde entonces. Incluso si consideraba que sus muñecas eran una tontería, ella era muy correcta con ellas. Ella inventaba reglas sobre dónde se sentaban alrededor de su pequeña mesa de té de madera pintada en la guardería donde tenían sus fiestas de té, y los regañaba como una madre por ser groseros el uno con el otro o por ser desordenado con sus bollos. Es más, ninguna de sus otras muñecas había pasado por este proceso de descubrimiento para sus propias canciones. Digo descubrimiento porque era menos que ella estuviera creando la canción ella misma y más, como si la hubiera encontrado en otro lugar. Muy pronto descubrimos que cantaba en un idioma que ella misma no podría haber conocido. Nos enteramos de esto cuando una de las amigas de nuestra madre, una refinada dama de sociedad, vino de visita. Nuestra madre se aseguró de que los 3 hijos nos presentáramos a la señora Harris y dijimos nuestros saludos y ¿cómo estáis? Mi hermano mayor todo apuesto y nosotras 2 niñas más pequeñas con nuestros vestidos modestos y limpios. Y luego, cuando mi hermano volvió al piso de arriba, mi hermanita se excusó cortésmente y fue a la guardería en la planta baja para jugar con sus muñecas. La puerta de la guardería estaba entreabierta, porque se suponía que yo debía estar cuidando de ella incluso mientras me sentaba afuera al margen, más fascinado por la charla de los adultos en la sala de estar que por los arrullos de mi hermana sobre sus juguetes. Inevitablemente, empezó a cantar la misma canción con su voz ligera y temblorosa. Cantó en voz baja, preocupada e insegura de sí misma, pero era lo suficientemente fuerte como para ser escuchada en la sala de estar, y nuestro invitado se calló y escuchó. Mi madre se sintió avergonzada y le rogó a la señora Harris que ignorara a mi hermana, pero nuestra invitada tenía curiosidad. Comillas, ¿dónde aprendió esa canción? Mi madre vaciló, luego me miró, como pidiendo ayuda. Balbuceé. No lo sabemos, señora, se lo inventó. Encantador, dijo la señora Harris. Sus ojos se iluminaron. Estoy tan impresionado de que la estés haciendo aprender un segundo idioma. Empiece siempre joven, digo, sobre todo cuando se trata de un idioma tan fonéticamente complicado como el francés. Tienen que aprender los acentos adecuados cuando son jóvenes, ya sabes. Comillas está cantando en francés, dije, sorprendida. Mi madre y yo intercambiamos miradas con los ojos muy abiertos. Bueno, por supuesto, dijo nuestro invitado con un guiño de risa.
Yo también sé bastante francés, aunque no soy muy fuerte en él como debería ser. Mi propia madre era profesora de francés, ya sabes, inglés nativo, francés fluido. Puedo distinguir un poco de lo que canta la pequeña Sara. Mi madre recuperó su sonrisa, tratando de encontrar su lugar en la conversación. Oh, bueno, ya sabes, creo que lo mencioné antes de que mi esposo tuviera algo de sangre europea en su costado. Sus bisabuelos eran nativos de Bretaña y sus hijos se casaron con ingleses. Creo que su tía fue la última que realmente habló francés, pero no hablamos de esa tía. Ella me miró y asentí. Esa tía pudo haber tenido a los franceses, pero también a los locos. Eso es encantador, dijo nuestro invitado, perdiendo por completo el significado de nuestras miradas furtivas. Entonces, ¿quién le ha estado enseñando? ¿Es ese precioso preescolar al que va? Es un poco avanzado para su edad. Nuevamente mi madre me miró en busca de ayuda. Mientras estaba en casa, era en gran parte mi deber velar por la educación de Sara. Oh, yo, no lo sé, señora. Me sonrojé. Ella le da a todas sus muñecas una canción. Realmente creo que ella se lo inventó. La señora Harris volvió a reír con esa risa centelleante, pero ahora estaba un poco apagada, incrédula. Ella me miró con un brillo desafiante en sus ojos entrecerrados y su sonrisa burlona de labios brillantes. Comillas, ¿está bien? Apenas lo creo. Comillas, ¿sabes lo que está diciendo? Dijo entonces mi madre, como si viniera a rescatarme. Mi hermana pequeña seguía cantando, mucho más suavemente ahora, y luego se detuvo por completo y comenzó a regañar en silencio a una muñeca u otra, hasta que quedó claro que no tenía sentido seguir escuchando. Nuestra invitada se encogió de hombros. Oh, era algo sobre un herrero, eso puedo decirte. Un herrero y un príncipe y una niña. Pero ella estaba bastante en el estribillo, y por lo que recuerdo de eso, era algo como esto: J entendis chanter, J entendis chanter de la fille d'Amné, J entendis chanter, traducido aproximadamente: escucho el cantando, escucho el canto de la niña maldita, escucho el canto. Nos quedamos allí sentados, escuchando el suave tintineo de la cerámica de la fiesta del té de mi hermana en la guardería. Una elección de canción un poco extraña para su edad, no dijo nuestro invitado. Pero supongo que todas las canciones populares antiguas son así. Tiene una melodía bastante inquietante. Siento que debería haberlo escuchado antes, pero no puedo decir con toda honestidad que lo haya hecho. Después de que la señora Harris se fue, mi madre y yo fuimos a la guardería para hablar con Sara. No parecía preocupada de que su madre y su hermana mayor llevaran caras solemnes y le preguntaran sobre la canción. Le pedimos que volviera a cantarnos, pero ella se negó, dijo que todavía no lo había aprendido correctamente, que en realidad no conocía las palabras en absoluto. Eso es una tontería, cariño, dijo mi madre con cariño pero nerviosamente. Estabas cantando las palabras tan hermosamente hace un momento. Señora Harris te escuchó desde la sala de estar. Sara guardó silencio y se limitó a mirar el mantel, jugueteando con el dobladillo de su vestido. Ella siempre había sido una violeta, tan encogida, y nunca le gustó interpretar ninguna de las canciones de sus muñecas para nosotros, eran solo entre ella y las muñecas, así que no nos sorprendió del todo. Nuestro padre había llegado a casa en ese momento y mi madre dejó la guardería para ir a verlo, dejándome sola con mi hermana. La vi reorganizar un poco las cosas del té y luego le pregunté dónde había aprendido la canción de Amandine. Sara solo me miró por un momento y luego se alejó, como si debatiera consigo misma si debía decírmelo. Ella dijo en voz baja: Amandine me lo enseñó. Miré a la muñeca en su lugar de honor en la cabecera de la mesa, como si la muñeca misma pudiera verificar esta afirmación. No sé lo que esperaba. Amandine era mayor que las otras muñecas incluso cuando era nueva en la casa y parecía bastante fuera de lugar entre las demás, con su rostro lechoso y apagado en comparación con el plástico brillante de las mejillas rosadas de las otras muñecas.
El cabello rubio de Amandine también era un poco más delgado y un poco más apagado que sus rizos sintéticos brillantes, y su vestido era anticuado y sensato. Con su expresión de querubín toda recatada y casi aburrida, parecía la mayor entre ellos. El aguafiestas en ese círculo de rostros de bebés risueños y vestidos de colores, como si fuera un ángel flamenco infantil mirando por la nariz a un grupo de colegialas tontas. Incluso por sus proporciones, se podía decir que fue hecha en una época diferente, cuando las muñecas estaban hechas para parecer niñas encogidas en lugar de bebés. Estaba limpia y muy bien cuidada con el resto de ellos, aunque pude ver que había leves grietas de la edad subiendo de su barbilla de porcelana, y parecía que se estaba quedando un poco calva de un lado. Sus ojos azul celeste desencantados miraron fijamente la pared por encima de mi hombro. La próxima vez que pude tenerlo solo en su estudio, le pregunté a mi padre dónde había conseguido el muñeco. Él era el único que sabía de dónde venía y lo había mantenido en secreto todo este tiempo. Había sido su regalo de cumpleaños para mi hermana hace unos meses cuando cumplió 5 años en marzo. Siempre habíamos asumido que lo había comprado en una tienda de segunda mano o en una venta de garaje, siendo tan tacaño como era, pero parecía haber elegido con cuidado, sabiendo lo que podría hacerla cosquillas. Amandine se había convertido rápidamente en la favorita del grupo de mi hermana. Pensé que nunca preguntarías, dijo, sonriendo, por eso nunca pensé en preparar una respuesta. Pero ahora lo mencionas, bajo la voz y la sonrisa. Lo recibí cuando fui al funeral de tu tía abuela L.A. el año pasado. Murió en el hospital, ya sabes. Se refería al asilo. No lo sabría, de verdad, dije. No hablamos de esas cosas, y no querías que ninguno de nosotros viniera contigo. Padre se encogió de hombros. No habría estado bien, ninguno de ustedes la conocía, como debería ser. En cualquier caso, fui a presentar mis respetos, y uno de los otros parientes ancianos preguntó cómo estaban todos ustedes, especialmente Sara. Ya sabes cómo la adoran todos. Y cuando le mencioné que su hermana cumpliría 5 años pronto, sabía lo que le gustaría. Y ella sacó esta muñeca. Frunció el ceño levemente, como para recordar los detalles de un recuerdo borroso. Era una de varias muñecas que pertenecían a una prima hermana mía, dijo, la hija de mi loca tía L.A., Dios guarde su alma. No la conocía demasiado bien. Murió antes de que yo tuviera la edad suficiente para recordar. De todos modos, continuó alegremente, Amandine tenía muchas muñecas, escuché, muy parecidas a tu hermana pequeña. Y este era el único de su colección que parecía haber sobrevivido, o envejecido bien, no recuerdo cuál. Así que lo acepté como regalo. Sonrió en conclusión. Pero todavía estaba varios pasos atrás en esta anécdota, mirándolo en frío conmoción. Comillas, dijiste, Amandine. Sí. Comillas, ¿quién es ese? Mi prima hermana, dijo simplemente, pero me di cuenta de que estaba ocultando algo. La gente siempre se ponía nerviosa cuando hablaba de ese lado de su familia. Pero persistí, y esta fue la historia que logré sacarle. La muñeca no había pertenecido realmente a su loca tía L.A., sino a su hija, esta prima hermana Amandine, a quien mi padre no había conocido porque había muerto de niña. O al menos asumieron que había muerto porque simplemente había desaparecido. Después de eso, la tía abuela L.A. se volvió loca. Pensaron que ella siempre había estado loca y solo lo estaba por fuera después de la muerte de su hija. Dijeron que L.A. había matado a Amandine a sangre fría. Después de la desaparición de Amandine, y los rumores se dividieron y no fueron concluyentes sobre cómo L.A. colgó todas las muñecas de su hija de un árbol en su patio trasero, colgándolas de sus cuellos de porcelana con cordones retorcidos de hilo de tejer, cordel de jardinería o cinta para el cabello. Por la noche, se arrastró fuera de la casa, dando vueltas alrededor del árbol, a veces en silencio y otras veces llorando histéricamente.
De vez en cuando su esposo, nuestro tío abuelo, la veía a través de la ventana del dormitorio estrangulando las muñecas colgantes o golpeándolas repetidamente mientras se balanceaban salvajemente de las ramas. Les gritaba maldiciones, se arrancaba el pelo y lloraba como una loca, molestando a los vecinos. Nada de lo que hizo la evitaría este comportamiento, y la única vez que intentó quitar las muñecas del árbol, Lea se volvió hacia él con saña. La encerraron por la seguridad de todos. Se rumoreaba que Lea estaba obsesionada por su recuerdo culpable de Amandine, que había colgado las muñecas de la niña del árbol para matar cualquier rastro de la niña muerta. Su esposo dio testimonio del hecho de que su esposa estaba convencida de que su hija era mala. Pensaron que Lea estaba loca cuando dijo que las muñecas también eran malvadas. Dijo que los colgó del árbol sabiendo que esto no los mataría, ya que no respiraban, pero les impediría cantar. A veces trataban de cantar de todos modos a pesar de sus constricciones, y ella los estrangulaba para callarlos. Nuestro tío abuelo no pudo dar fe de haber escuchado tales cantos, pero estaba cada vez más preocupado y alarmado por la forma en que su esposa trataba a estas muñecas y el efecto que tenían en ella. Cuando intentaba quemarlos, sentía su propia carne en las llamas. Trató de enterrarlos, pero luego iría a traerlos de regreso al cabo de unos días, como si la hubiera atormentado dejarlos allí. Los cubrió con sal y hierbas secas de los curanderos místicos, luego los limpió nuevamente, quejándose de erupciones en la piel que solo desaparecieron cuando limpió las muñecas. Fue a un puente y arrojó algunos al río, y luego tuvo pesadillas sobre ahogarse. Nunca trató con más de una muñeca a la vez. Nunca dejaría que nadie más los tocara o incluso se acercara a ellos. Era difícil decir si estaba protegiendo a las muñecas de otras personas o protegiendo a las personas de las muñecas. Antes de que pudiera deshacerse de todos ellos, la encerraron. Cuando se le pidió que se explicara, dijo que estaba esperando el perdón. Insistió en que no podía deshacerse de todos a la vez, porque era a través de ellos que podría recibir el perdón del otro lado, de Amandine, que todos supieran, murió sin haber obtenido ese perdón. Los intentos de deshacerse de las muñecas fueron amenazas que no quiso cumplir plenamente. Esta última muñeca era la única que había sobrevivido más o menos intacta a sus extraños intentos. Y mi padre pensó que era una buena idea dárselo a su hija a continuación. El pobre y triste hombre. Me encontré al final de esta historia abrazándome como si tuviera frío, a pesar del calor de esa época del año. Comillas, ¿le dijiste algo de esto a Sara? Yo pregunté. En algún lugar de la casa fuera de su estudio, había puertas abriéndose y cerrándose, pasos ocupados corriendo aquí y allá, arriba y abajo de las escaleras. Mi padre frunció el ceño. No, claro que no. ¿Cuál sería el punto? Solo podría asustarla o confundirla. Creo que tenemos que quitarle esa muñeca, dije, comenzando a enfriarme aún más por el miedo. Comillas, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dijo mi padre, notando que había palidecido. Sacudí la cabeza débilmente, sin saber por dónde empezar. Lo llamó Amandine. Comillas, ¿qué? La muñeca. Sara lo llamó Amandine. Comillas, ella. Bueno, eso es. Mi padre guardó silencio por un momento. No lo sabía. Ella nunca me lo dijo. Y nunca le dije nada de mi prima. La muñeca le dijo su nombre, dije. Y le está enseñando a cantar. Mi padre me miró como si lo hubiera perdido por completo. Le está enseñando a cantar la canción que tu loca tía escuchaba cuando mató a tu primo. Aún así me miró como si no pudiera entender del todo, y agarré su mano, frustrada. Padre, hay algo mal con esta muñeca. Es peligroso. Tenemos que quitárselo a Sara. Ya me estaba mudando, con la intención de ir a la guardería donde pensé que estaría, pero me detuve antes de que pudiera. Mi hermano mayor, Philip, había abierto la puerta del estudio antes de que yo lo alcanzara, con la cara roja y la respiración entrecortada. Parecía que había estado corriendo.
Comillas, alguno de ustedes ha visto a Sara por ahí, dijo con forzada calma, pero pude ver que estaba inquieto, luchando contra un pozo interior de pánico. Mamá la está buscando. Dejamos el estudio con él y vimos que mamá se estaba mudando a la casa desde el jardín en ese momento. Ella parecía nerviosa. Su cabello generalmente limpio estaba un poco desordenado, sus ojos muy abiertos y su respiración superficial. Comillas, ¿has visto a tu hermana?, preguntó tan pronto como me vio. Philip acaba de preguntarnos lo mismo. Estaba a punto de, empecé, pero el señor Otis, un vecino que siempre me había ayudado en el pasado, irrumpió por la puerta principal. Él también, parecía que había estado corriendo. Miró a mi madre con una expresión de pánico en su rostro y negó con la cabeza, solo una vez, pero fue suficiente para clavar un cuchillo en mi corazón. Comillas, ¿qué ha pasado?, exigí. Sara se ha ido, dijo mi hermano antes de que mi madre pudiera decir nada. Madre le dio un manotazo en el brazo. No lo sabemos todavía, Philip. Ella había estado en el jardín conmigo, nos explicó, y pudimos ver que sus ojos comenzaban a brillar con lágrimas no derramadas. Estábamos ocupándonos del jardín de hierbas, el romero. Quería ir a ver las flores en las jardineras. Ella se fue por un tiempo y comencé a preocuparme. Llamé y ella no respondió. Envié a tu hermano para que fuera a buscarla por la casa, y en poco tiempo llamé al señor Otis para que nos ayudara a buscar también. Estaba a punto de ir a la guardería, dije, sin aliento ahora, también, aunque no había estado corriendo. Ella seguramente estará allí. Ese es el primer lugar que revisé, dijo mi hermano, irritado por su pánico ahora obvio. ¿No crees que pensaría en comprobar el maldito más obvio? Comillas, Philip, mi madre lo regañó. Compruébelo usted mismo, gritó, se dio la vuelta y salió por la puerta, con mi padre y el señor Otis pisándole los talones para ayudarlo a continuar la búsqueda. Madre y yo nos volvimos como uno solo y fuimos directamente a la guardería. Estaba lleno de muñecas y vacío de mi hermana. Todo estaba ordenado y arreglado para su infernal y eterna hora del té. Entré en la habitación y miré la mesita. Comillas, ¿dónde está Amandine?, susurré. Mi madre hizo una pregunta detrás de mí, pero había demasiada prisa en mis oídos para escucharla. Me volví y la empujé, subiendo las escaleras de 2 en 2, para encontrar el dormitorio de Sara. Me detuve, respirando con dificultad en el rellano. Podía escucharla cantar. J entendiendo a cantar, J entendiendo a cantar. Su voz era un poco más ronca ahora, como si hubiera estado cantando durante horas, pero tenía miedo de que se detuviera de repente, sintiendo que esta sería mi única conexión con el lugar donde se escondía. Sus palabras también se habían vuelto muy lentas, extendiendo cada palabra a dimensiones espeluznantes y antinaturales. J en T termina, chanter. Comillas, Sara, grité, corriendo el resto del camino. Sara, respóndeme, por favor. Abrí la puerta de su dormitorio y encontré su habitación vacía. Sin muñeca, ninguna chica. Revisé debajo de la cama, en el armario. Nada en el baño, mi habitación, la habitación de mi hermano, la habitación de nuestros padres. La cocina, el ático, detrás de las cortinas. Rápidamente me estaba quedando sin lugares para buscar. Bajé al sótano y volví a subir. Nada, nada, nada. Estaba listo para gritar. Y aún podía escuchar esa vocecita temblorosa. A la luna montante, J entendislo y sea chanter. Majolie, masijolie, fille dans la nuit. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, increíblemente silencioso, como si yo mismo lo estuviera imaginando, o llevando la voz, conmigo en mi cabeza. Mi hermano nunca mencionó que podía escucharla cantar. Finalmente me detuve en el otro extremo del pasillo, donde había una ventana que daba al patio trasero y al jardín. Podía escuchar a mis padres abajo hablando con voces cada vez más preocupadas. Podía escuchar puertas abriéndose y cerrándose, los escuché gritar el nombre de mi hermana en el jardín, luego escuché a papá hablando por teléfono con la policía. Ahora estaba llorando.
Me acerqué a la ventana y levanté la hoja justo a tiempo para vislumbrar a mi hermano, corriendo por la calle con el señor Otis, mirando a izquierda y derecha, deteniendo a los vecinos y haciendo preguntas. Me apoyé allí, con las manos en el borde, sosteniéndome. J. Enchanter, J. Enchanter. La fille d'amne, J. Enchanter. Escuché y escuché hasta que finalmente comprendí que esta voz ligera y temblorosa no era la de mi hermana, nunca había sido la de mi hermana. No podía cantarnos la letra porque no conocía las palabras. Ella nos había dicho la verdad. No había sido su canto. Nunca lo había sido. Majolie, Masijolie, fille dans la nuit. Me limpié los ojos y miré. En el manzano silvestre de nuestro jardín trasero, noté algo pálido como piel escondida entre las hojas. Era la muñeca, perdida Amandine, acurrucada entre las ramas. Estaba colgada de una rama alta por la cinta del pelo de Sara enrollada alrededor de su cuello. Dis-moi, ma fille, qui te a ramené. La vas sur la lande et les blés. C'est cet homme, le l'homme de la mer. Chaque jour, il venait me trouver. Cuando conseguí que mi hermano recuperara la muñeca del árbol, la enterré en nuestro jardín trasero. Mis padres no cuestionaron mi decisión, al menos no en voz alta. Yo había sido el guardián de mi hermana y no había podido protegerla. Me dejaron llorar como quería. A veces, por la noche, podía escuchar una voz que se elevaba desde los rosales, como si las rosas cantaran suavemente para sí mismas para no tener miedo. Seguí sintiendo el subconsciente tirando hacia el jardín para recuperar a Amandine de su tumba viviente, pero me resistí. Los sueños de asfixia eran un pequeño precio a pagar por mantener esa cosa bajo tierra y lejos de otros niños. La búsqueda de la niña desaparecida se prolongó en la comunidad hasta que finalmente fue abandonada. Vivió solo, como una historia exagerada con la que otras madres amenazaban a sus hijos desobedientes, pero nadie culpó ni sospechó de una muñeca. Nunca volvimos a encontrar a Sara. El resto de sus muñecas permaneció en silencio.